esperanza en Dios. Mis ojos vieron al rey que me vio mucho antes. Yo confío en los días escritos, mucho antes de yo existir. Esa es mi garantía. Si Dios dice una palabra, cambia todo, yo sé. Por eso yo estoy de pie. Y eso me define. Gracias, Jesús. Así soy yo. Eso me define. No viene ahí, parece todavía. Y con el Señor. Eso me define. Tan solo Una orden. una palabra tuya. Alto tema. Un pequeño gesto. Y mi Hola, la vida gente. cambia. Tan solo Una orden. una palabra Sí, esa parte no. tuya. Un pequeño gesto. Y mi vida cambia. Esa guerra, ese tiempo no es mi fin. Y mi fe sigue firme y fiel, creyendo contra la esperanza y esperando en Dios. Mis ojos vieron al rey que me vio mucho antes. Yo confío en los días escritos, mucho antes de Bueno, hace rato no hacía en vivo. esa es mi garantía. Hace rato no hacía en vivo. Dice una palabra con el cambio yo sé. Por eso yo estoy de pie. Hola, querido. ¿Cómo andás? Así soy yo. Bueno, Eso me define. Emma, Y donde el Señor. Mati, invita a gente así a esta fecha. Ah, ¿sabes que no entiendo eso muy bien? Vamos a ver qué onda. ¿Cómo se puede invitar? Porque vos también invitás, chabón. Vos tenés toda la movida. Sí, van acá. Para que estoy haciendo. A ver cómo se puede hacer. Bueno, vamos al grano. La gente se va ahí enganchando en el tiempo. Ahí te invito yo. Come on. A ver. Chiquila. Brother, escucha. Mauri, ¿todo bien? Dios te bendiga. Bendiciones. Nuevamente. ¿Cómo va todo? Todo tranquilo, bro, gracias a Dios. Acá Bien, estaba bien. acomodando las cosas. Joya, bro. Joya. Gracias por aceptar la invitación de entrevista. Conozco casi poco y nada de vos. Pero vamos a conocerte hoy. A ver, ¿Quién es el hoy? Saludos, soy a Víctor.
Víctor ¿cómo era? de evangelismo Evangelio. callejero. Bueno, brother, nada, gracias una vez más y nada. Eh, ¿Hace cuánto, Invitando Emanuel, gente. tu nombre artístico es Emanuel, ¿no? Ahora, ¿se escucha? Como nombre ministerial. ¿Se escucha? Se escucha como medio tildado lo que me hablas. Ah, porque debe ser tu coso, debe ser tu Wi-Fi. A vos se te ve cortado. Vos me escuchás porque te escucho medio tildado a vos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ah, sí, te escucho. Pero te escuchaba todo entrecortado, te escuchaba. Yo también te escucho así. Bueno, te decía, ¿cómo es tu nombre artístico? Mi nombre artístico es Emanuel Gatwiros. Uso mi segundo nombre, Emanuel. es Emanuel. Sí. ¿Y qué quiere decir? God, Gatwiros ¿cómo es? significa God with us, significa Dios con nosotros. Que Ah, vendría a ser el significado de Manuel, pero lo puse en inglés. claro. Sí, Manuel, Dios con nosotros. Ya me acordé. Bien, bro. ¿Qué es, qué música haces? Y cuando empecé hacía solo rap nomás. Sí. Pensé que antes tenía ese pensamiento que siempre iba a ser puro rap nomás. Cuando empecé haciendo música secular igual. Y siempre, siempre tuve ese pensamiento de que como que iba a ser rap. Pero cuando conocí al Señor y entendí que el Señor, que todo es rap, sino que escuchan otros géneros como reggae, reggaetón, dancehall, cumbia, trap, Claro. y ahí fue donde me fui animando a a hacer otros ritmos. Y en sí le llamo a hacer música urbana, digamos, a lo que hago, porque no hago solamente rap, hago todo lo que llena la música urbana, digamos, que son los distintos ritmos de reggaetón, reggae, de rap, trap. Bien, y tener ahora, ¿y hace cuánto tenés la música vos? Y hace un rato, antes de entrar a la entrevista, me estaba fijando el primer tema que subí secular, que fue en el 2012, fue que subí el primer tema. Y, o sea que está hace rato. Más o menos. Sí, hace unos cuantos años ya. Del 2012 ahí. Serían ya no sé, 8, 9 años. como 8 años, 9 más o menos. Claro. Como 9 años más o menos. Sí. David J, ¿Qué dice bendiciones. DJ? Saludos. Saluda. Bien, bien, bro. ¿Y, ¿y qué onda eso de cómo fue tu conversión a Dios?
cómo fue que conocí al Señor. Claro. Y primero fue como que todo fue de a poco, digamos, porque yo recuerdo cuando era chico, me había comprado un CD de un cantante que hacía música secular, pero en ese CD él había sacado unos cuantos temas que le cantaba para Dios. Y yo me acuerdo que había empezado a escuchar ese CD. De un día así me acordé de ese CD y dije, tengo que buscar ese CD y escucharlo. Y, y ahí empecé a escuchar esos temas que él cantaba para el Señor. Después, al tiempo, en la esquina de mi casa, como a las 1 de la madrugada más o menos, yo estaba con otros pibes, los chicos se juntaban conmigo, estábamos escuchando, tomando vino y se nos acerca una chica con otros chicos y nos empezaron a Sí. predicar del Señor. Nos presentaron a Jesús, recibir a Jesús en nuestro corazón. Y así en 2 diferentes veces nos encontró la misma chica ahí en el mismo lugar. Y las 2 veces nos hizo recibir al Señor. Pero eso fue como una semilla, digamos, que plantó la chica. Porque no es que yo me convertí apenas que empecé ahí a congregarme con la chica después que me predicó. Habrá pasado como un año y algo más o menos cuando yo conocí lo que es Verazategui, porque como hacía música secular, conocí una banda de lugares, viajaba por muchos lugares con otros chicos que se juntaban conmigo. Y ahí conocí Verazategui y una chica me invitó a la iglesia. Y yo le dije que sí, siendo que en esa época también yo estaba metido en otras cosas que nada que ver con el Señor. Estuve metido en religiones y todo eso que nada que ver con el Señor, pero yo acepté la invitación igual. Claro. Y si querés cuento dónde estaba metido antes. Capaz que Mandale, no todos mandale. saben. Mandale, mandale. Yo mucho no conozco, así que mandale, mandale fruta. ¿Dónde andaba Bueno, en ese metido? tiempo yo estaba metido en lo que es la religión Umbanda, estaba metido en esa época. Estaba pero bien metido. Ahí estuve Zona. como 5 años estuve metido ahí. Pero, pero estaba pero zarpado, bien metido en las tinieblas estaba y pero había algo adentro de mí que siempre como que buscaba otra cosa, ¿viste? Había Sí. algo en mí que no estaba lleno, que necesitaba y buscaba del Señor. Y bueno, yo fui igual. Cuando me invitaron a la iglesia fui igual. Eh, pero los primeros días que iba, por ahí salía de la iglesia y al no tener conocimiento, iba y me salía de la iglesia y me iba a los templos. Porque yo era el encargado del que tocaba los tambores en esos lugares. Oh, oh. Y Y, claro, sí, sí. y bueno, y aunque salía de la iglesia y capaz me iba a esos lugares, yo seguí yendo igual a la iglesia. Y llegaban los fines de semana y me iba hasta Verazate y viajaba 3 horas y media y viajaba igual. Iba a las reuniones que me invitaban de la iglesia. Tuve ese encuentro personal con el Señor y ahí dejé todo. Conocí a Jesús y ahí dejé todo. La palabra, ¿no? Que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y yo conocí a Jesús y eso me trajo verdadera libertad. Amén, amén. ¿Y Porque yo, cómo fue todo? Porque es un ambiente diferente, ¿no? El tema de un banda y el cristiano, ¿o no? sí, sí, y a mí lo que me habían hecho creer que Dios estaba ahí, en ese lugar. Y Sí, también lo que me habían hecho creer es que nunca iba a poder salir de eso. sí, Eso es lo que le hacen creer a muchos que están metidos en esos lugares, que ellos nunca van a poder dejar eso. Cosa que a mí me pasó, que yo pensaba que nunca iba a salir de eso.
Y, y bueno, hasta que conocí al Señor, tuve ese encuentro personal con el Señor y se fue quitada esa venda espiritual que tenía en los ojos, las cadenas fueron rotas y me acuerdo que llegué a mi casa, esa vez que tuve ese encuentro ahí con el Señor y le dije a mi mamá. En esa época en mi casa también casi todos estaban metidos en eso. Y llego a mi casa y le dije, ma, yo no voy a ir más a esos lugares, le dije. Voy a empezar a ir a la iglesia, le dije. Y, y a lo primero como conté eso, se largaron a llorar todos, me acuerdo, porque no querían que deje eso. Sí. O sea, los demonios los tenían ahí tan atados que se habían puesto todo re mal, me acuerdo. Y a lo primero fue todo espiritualmente, fue una lucha impresionante. Porque al yo salir de esos lugares, era el que más estaba metido y fue el primero que el Señor rescató de ahí, digamos. Pero primero había mucha oposición espiritual, pero aprendí que las guerras como esas se ganan en oración. Amén, sí. Y fueron años de orar por mi familia. Y hoy en día mi mamá, que estaba metida en esos lugares, mi mamá se congrega, es cristiana, se bautizó. Gloria a Dios. Y toda mi familia se le fue predicado el Evangelio. Gloria a Dios. Fue, Y es algo como que es loco porque de adorar al diablo fuiste a adorar a Dios. sí, sí. Bueno, cuando yo me convertí, que la gente esa se enteró, había mucha Sí. gente que, me acuerdo en esa época yo quería empezar a comprarme las cosas del estudio para grabarme yo y todo eso. Y ya estaba en los caminos del Señor. Y esa gente de esos lugares me llamaban me querían pagar todo, me querían dar una banda de plata para que yo enseñe a otra gente a tocar, para que yo vaya a tocar a esos lugares también. Y, pero siempre elegí al Señor. Pensar o sea, que en ese tiempo una banda de plata me ofrecían, pero no, prefería al Señor más que la plata que me querían dar o devolver a esos lugares. Wow, amén. ¿Cómo que? Y, y hoy, y hoy en día Sí, sí. tengo las cosas que en esa época me quise comprar, la computadora, el micrófono, placa de sonido. El Señor me bendijo con todo lo que yo necesitaba en esa época para grabarme. El Señor es fiel. Amén, amén, sí. Y, te costó mucho dejar todo eso, eh, dejar de ser un bandista, ser evangelista. Y a mí no, por lo ¿Y a tu menos a mí familia? no, porque fue tan fuerte el encuentro que tuve con el Señor que dejé todo. Y no me fue difícil, digamos, dejar eso, ni las cosas que hacía antes. Porque tuve ese encuentro con Jesús y me hizo libre. Y no me fue difícil dejar esas cosas. Sí, después tuve muchos saques espirituales, pero esas cosas no impidieron que siga firme en el camino del Señor. Muchas veces tuve, sí, eh, que pasé por momentos que me sentía muy mal, pero el Señor siempre ahí fortaleciéndome. Amén, Y sí. obvio, también la ayuda de mi pastor, de mis hermanos en Cristo, eso me ayudó mucho. La administración que ellos me hacían, que me hacía mi pastor. Yo eh, básicamente en esa época, como conocí al Señor,
como que casi me fui a vivir a la casa de mi pastor, digamos. Y él ahí todos los días me ministraba, me hacía leer la palabra, me enseñaba cosas. Y eso me ayudó mucho también. Digamos que mi pastor, sin conocerme, me haya aceptado en su casa. eh, Eso me ayudó mucho, la verdad. Sí, tremendo. Qué, qué, qué bueno, ¿no? Que adorar, ¿no? Como decía, de adorar al diálogo y a todas esas cosas, eh, empezar a hacer música para él, ¿no? Eh, y, ¿Y tenés algún referente de la música? ¿La música urbana o la Sí, música en general? general, en general. Y con el que más me siento identificado, que ya hay algunos, muchos lo saben, es Redimido. Por ejemplo, yo cuando conocí al Señor, no sabía que había rap cristiano, no sabía qué música escuchar, digamos. Yo pensaba que escuchar música secular me iba a costar dejarla, me iba a costar, pero no. Sí. Y una vez mi pastor me habló que había un rapero cristiano que mi hijo se llama Redimido. Y una vez que fui a comprar un CD, había un CD de él, se llama un RPR. Y cuando escuché ese CD, empecé a escuchar los temas que eran bien rap. Dije, wow, dije. Y después al escuchar su testimonio, la historia de él, me sentí muy identificado. Así que digamos que como de los raperos así que me siento como más identificado, que lo tengo como un referente es a Redimido. Amén. ¿Y llegaste a conocerlo? Sí, sí, sí. Sí, la primera vez que lo vi fue en el Parque de la Ciudad. Fue hace como 5 o 6 años atrás, más o menos, me parece. Y Gloria, después cuando después en Capital también, eh, fue hace como 2 años, me parece, yo le pude entregar un CD mío con temas míos, nos sacamos una foto y todo eso. oh, buenísimo, buenísimo. Eh, Bien, y música, ¿qué música tenés? O sea, ¿se te puede buscar ahí en las redes sociales? ¿Qué estilo de música tengo? No, no, si tenés música ya, vos dijiste que Ah, tenés un, grabada. claro, ¿cuántos temas ya? Y temas que haber subido en YouTube que son propios así, debo tener como 13 temas más o menos. Y tengo temas que los tengo guardados que no los subí todavía. Ah, mira, hay un tema que sacaste hace poquito, creo que fue ayer o antes de ayer, y que es de Ariel Kelly. Ah, sí, hice mi versión. ¿Cómo fue eso? Por qué ese tema? ¿Por qué le hiciste versión? Bueno, primero había visto que Ariel Kelly en su Instagram eh, hizo un video en vivo, hablando de que él iba a subir la instrumental para que nuevos talentos, o raperos que no son tan conocidos, hagan sus versiones. Él dijo que no quería que, que graben raperos que sean conocidos, digamos. O sea, si Mm, querían grabar, que graben, dijo los raperos conocidos, pero la intención de él es darle la oportunidad a raperos o que recién están empezando, que no son muy conocidos, y que cuando suban sus versiones, que él la iba a compartir y todo eso.
Y dije, ¿por qué no hacer mi versión? Dije. Y así fue como salió mi versión, digamos. ¿Y tenés algo para cantar ahí? ¿Algún tema? ¿Algo mío? Sí, Sí, sí. te puedo cantar un tema mío, ¿eh? Para que Dale, dale, vamos, voy a vamos. cantar, Dale, dale, voy a brother. cantar uno que hice con un chico que antes hacía secular, se llama Alexis. A él lo conozco de yo cuando hacía también música secular, que antes era uno de los cantantes que yo más escuchaba, digamos. Y mirá vos cómo es el Señor, que estando en los caminos del Señor, pude grabar con él y cantar un tema para el Señor donde contamos parte de nuestro testimonio como abreviado, digamos. Claro. Ahí lo pongo de fondo. Vos decime si se escucha, para ver, si se escucha bien lo que es el volumen. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha. Este tema se llama Dos historias en un papel. Dice, muchos que hablan sin saber, muchos que tienen que aprender, es que ellos tienen que entender, que ellos no saben lo que yo pasé, muchos que hablan sin saber, muchos que tienen que aprender, es que ellos tienen que entender, que ellos no saben, dice, envuelto en el mambo de pastillas y las drogas, perdido y esclavo del vicio del alcohol, rodeado de mujeres, viviendo en la joda, pero triste y vacío estaba mi corazón. ¿Por qué no ves a mi hermanito? Mi hijo que me dice, ¿por qué no viene mamá? Son muchas las preguntas que no tienen respuesta, son miles de problemas sin solucionar y no podía, no encontraba la salida, me sentía muerto en vida y por las noches lágrimas caían en mi almohada, en soledad estaba ni amigo ni familia a mi alrededor. Viví la calle y la calle no tenía lo que precisaba. Busqué ayuda y por donde fui no la encontraba. Con lágrimas en los ojos alcé la mirada haciendo una pregunta. Dios, ¿en dónde estaba? Y me extendiste tu mano estando en un pozo profundo y guiaste mis pasos. Y la gente opina, habla sin saber, y ellos no saben lo que yo pasé. Muchos que hablan sin saber, muchos que tienen que aprender, que ellos tienen que entender, que ellos no saben lo que yo pasé. Muchos que hablan sin saber, muchos que tienen que aprender, es que ellos tienen que entender, que ellos no saben, dice. Si no sabes lo que es dolor, pues no hables. Si no sabes lo que viví, pues no inventes. Cuántas horas de llanto y clamor en mi habitación, humillado ante Dios a través de mi oración, para que escuche mi clamor. Y de su mano me extendió cuando todo a mí me rechazaban, cuando todo a mí me odiaban y la espalda me daban. Él me abrazó, Él me amó, Él me limpió, Él me cambió y mi vida rescató. Él del infierno me arrancó, para su gloria canto y agradecido. Mi fiel amigo, mi compañero, el Dios verdadero, quien arrancó las tristezas y agonías que me consumían. Él vino a mi vida y no lo rechacé. Él me hizo ver las cosas que yo no veía y me devolvió la vida que se me iba. Las tristezas y el alcohol, mi alma intentaba escapar, corría y corría, pero no podía. En el fango me hundía, escapar yo no podía, pero Él me dio la vida, Él me arrancó de ese pozo y alumbró mi vida. Muchos que hablan sin saber, muchos que tienen que aprender, es que ellos tienen que entender, que ellos no saben lo que yo pasé. Muchos que hablan sin saber, muchos que tienen que aprender, es que ellos tienen que entender, que ellos no saben lo que yo pasé. Bueno, hasta ahí. Wow.
Yo no lo había escuchado, pero es un tema que está muy que como que sale del, que es muy profundo. Sí, es, un- es que es un tema como un desahogo, digamos, que Claro, hicimos entre los dos. Ese tema, eh, primero yo lo había hecho en otra versión con otro chico que se llama Pablo, y sí, después sentí en mi corazón de hacerlo con Alexis, y bueno, y ahí salió, lo fuimos a grabar a lo de Dani Moreno, Nar Music, sí, sí. y es un tema que a los coros y a mi rapeo lo escribí muy rápido. El Señor me, como que salían las palabras así, lo escribí muy rápido ese tema, y es un tema que cuando lo canto como que, que digamos que Y se solo, siente ahí. claro, porque a mí también me pasa que a veces escribo coros y capaz que son en el toque y después lo escuchás y te re llegan. Sí, Y sí, es un como- tema que muchas veces practicándolo, me he largado a llorar de agradecimiento, de acordarme de dónde el Señor me sacó. Muchas veces cantándolo en vivo también me pasó de largarme a llorar cantándolo, ven, sí, porque cantándolo como que se me viene a la mente de dónde me rescató, ven, su misericordia, ¿no? Y es como que uno se, se vuelve ahí a quebrantar, ¿no? Pero no de tristeza, sino de por agradecimiento a Dios, ¿no? claro, sí, eso sí. Bien, bro, ¿y qué es lo qué fue lo que Dios te sorprendió tanto? Qué fue lo que más te sorprendió a Dios en la vida? Y Dios siempre me sorprende. Me sorprendió, eh, con, con mi familia, que cuando mi mamá se convirtió, cuando mis hermanos conocieron al Señor. En la música también me sorprendió muchas veces, eh, porque llevándome a lugares que nunca pensé que yo iba a llegar, digamos, haciendo música, conociendo a personas que quizás, no sé, a veces vemos como imposible, ¿no? Eh, en muchas cosas me sorprendió el Señor, y creo que me va a seguir sorprendiendo, porque el Señor es así, siempre nos vive sorprendiendo en distintas áreas, en muchas cosas. Amén, sí. Y qué fue lo más difícil que tuviste que pasar hasta el momento? Mm, Cosas difíciles, pasé muchas cosas, Claro, pero algo que pero fue como que me marcó y hoy le da gracias a Dios. a ver, te cuento una de las tantas cosas, digamos, porque para contar de cosas así, digamos, hay muchas, pero creo que fue el año pasado que primero mi hermana, que Dios la guardó a mi mamá y a mi hermana, que porque ellas estaban yendo mi mamá y mi hermana se iban para la casa de mi hermana, Sí, y, y en la esquina, antes de llegar ella a la casa de mi hermana, había un hombre que estaba, alcoholizado, drogado, y que tenía un arma, y ese hombre le empezó a tirar tiros a mi mamá y a mi hermana, sí. y estando ella con mis sobrinos. Y, y gracias a Dios no le pasó nada a ninguno de ellos. Recuerdo que ese mismo día mi hermana había tenido un sueño, que ella veía que iban personas que le querían hacer daño, ¿viste? Y que ese niño le decía,
ese niño los metía adentro a mi hermana y a mis sobrinos y le decía que no le iba a pasar nada porque él iba a cuidar de ellos. Y como que Sí. después de que pasó todo eso, eh, ahí como que nos dimos cuenta que era el sueño, como que era el Señor guardándolos a ellos. Amén. Y te cuento así, me conmuevo un poco porque cada vez que me acuerdo de eso, ya lo conté varias veces y las veces que me acuerdo lo conté llorando. Y bueno, eso es una de las tantas cosas así, testimonios en el Señor, digamos. Hay muchas cosas que tendría que contar, estaríamos toda la noche de testimonios grosos así de cosas de mi vida, guardar mi familia. Amén, amén, qué tremendo, gloria a Dios. Y algo que te sorprende, ¿no? Digo, y Dios siempre está en cada detalle. Sí, Amén. sí, el Señor Y es fiel y Él guarda de los suyos. Él es eh, nuestro escudo, nuestra fortaleza. bien, bro. ¿Y cuál es una de tus metas? Sé que hay varias, pero eh, ¿cuál es tu meta de llegar? Para mí que muchas personas sean salvas y conozcan del Señor. Esa, esa es una de las cosas el por qué hago música, el por qué predico, para que muchas personas conozcan del Señor y sean salvas. Bien. Y aparte de música así cristiana, ¿qué? De música así romántica, así, ¿también haces? Sí, sí, hago música romántica, pero siempre, o sea, no saliéndome de lo bíblico, no saliéndome de lo bíblico. No es que voy a hacer un tema, que muere, no. Oye, que está ahí. No, 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 tengo temas románticos que hay algunos que saqué y otros que tengo que sacar, pero siempre con un fundamento bíblico, digamos. Por ahí con versículos así de cantares y cosas así, Ah, o de proverbios, porque la Biblia habla mucho del amor, o sea, sí. del amor hacia Dios, del amor de un esposo a su esposa, de la esposa a su esposo. La Biblia habla del amor. Bien, bro, bien. Ahora voy a ver a la gente que está saludando. A DJ, Gastón, todo de ahí. Carla, Se desconectó Carla, David J. Carla, Carla ah, Abduch, la genia de todas las genias. Después, Alex Santana, Bendiciones. brother. Te están, ¿Viste? te Tomé, están reclamando ahí que nunca hacen un sí, live. viste cómo es, hace rato no hago live y viste. Sí. Bueno, brother, estoy acá escuchando un tema ahí de fondo. Ah, ese es una bachata. Ese es uno de los primeros temas románticos así que escribí estando en el Señor. Primero esa Bueno, no era en bachata, ese bachata. Iba a ser un rap ese tema. sí. Y ¿Y qué onda ese tema? ¿Qué cuando onda empecé a ese tema? escribir ese tema, cuando cuando lo empecé a escribir, que fue hace como 5 años atrás, más o menos empecé a escribir ese tema. Y yo se lo había escrito para una chica que en ese tiempo estábamos orando. Ese tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué Pero, pasó? pero, pero ese tema, igual en esa época no lo había terminado yo. Había escrito solo un pedazo nomás.
Sí. Y después, después pasó el tiempo, pasaron los años y escuché una pista de bachata, coros, que son esos que suenan ahí, que dice mujer, eres única entre muchas, ejemplar, como tú no hay ninguna. Bueno, eso eran parte de unos versos rapeados primero. Yo al escuchar esa pista hice esos versos pero cantados y lo hice coro y ahí salió ese tema única entre muchos. Ah. No sé qué pasó ahí, pero. Bueno, buenísimo, bro. Bueno, ¿y algo para compartir, bro? ¿Alguna palabra, algo, alguna palabra de ánimo, algo que tengas en tu corazón para impartir? Sí, algo que quiero compartir con la gente es que Jesús siempre está con nosotros, que Él nunca nos dejará solo. Pase lo que pase, venga lo que venga, el Señor siempre va a estar. La palabra dice que aunque padre y madre te dejasen, con todo y eso te recogerá Jehová, dice. Y también en otros versículos dice, Jesús mismo hablando, dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Y no Bueno, es hombre para mentir, no es hombre para mentir. Y si Él dijo eso, si Él prometió eso, Él va a estar, seguirá estando y siempre estará con nosotros a nuestro lado. Aunque quizás por momentos o en ocasiones no pasemos por valles de sombra y de muerte, como dice la palabra, Jesús siempre estará ahí infundiéndonos alientos con su vara y con su callado. Y nunca nos va a bueno, dejar solo. Nunca nos va a dejar solo porque Él es nuestro Abba Padre, dice la palabra. Él es nuestro Padre, que siempre estará con nosotros. Dice que nosotros fuimos adoptados por Él, justificados por la sangre de Jesús. Y a través de su sacrificio somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y ese es el mensaje que quiero darle, que Jesús siempre está y estará, y que Él nos ama, y que amén, nunca estamos solos. amén. Qué tremendo, ¿no? Porque hoy es una palabra justa porque una una palabra justa para todo en estos momentos que a veces que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, esas palabras que compartí, yo he sentido de nacer, así como mini prédicas, mini mensajes de cosas, de palabra que el Señor me daba de compartir con la gente, porque sentía que había muchas personas que necesitaban escuchar una palabra de aliento, de que escuchen que Jesús está, de que Él nos ama, de que no estamos solos, porque por lo menos eh, quizás todos pasamos siempre por un momento así que nos sentimos solos, que pensamos que a veces ni el Señor está, pero es cuando el Señor más cerca está. Amén. Y, y el Señor está, Él es fiel, Él es fiel a estar solo. Amén, así es, bro. Es así. Eh, Sí, bro. En estos tiempos donde mucha gente no estaba pasando por ataques de pánico, que está pasando por miedos, ¿no? Por depresiones, eh, es necesario que prediquemos del Señor, ¿no? Y que demos un mensaje que sepan la gente que hay alguien que nos ama, ¿no? Y que prometió estar siempre con nosotros y que Él nos trae verdadera libertad. amén, sí, tal cual. Por eso, una de los objetivos, ¿no? De estos vivos, muchas veces mucha gente dice, ¿y ahora Mauri qué quiere hinchar? Y es así, ¿viste? Compartir algo con los hermanos, con gente Y sí, que tiene algo para dar, ¿no? Y que a pesar de que no se puede salir y todas esas cosas, no nos podemos ver y nada de eso, y uno puede compartir, ¿no? Así que nada, brother, y tener redes sociales donde la gente te pueda buscar, te pueda seguir. sí,
Facebook personal es Matías Suárez. Por Instagram me pueden buscar como Emanuel Oficial OK y le va a saltar. Por lo que es YouTube también. Por lo que es YouTube también pueden poner Emanuel Oficial OK o ponen Emanuel desde el barrio a las Naciones y le saltan todos los temas que tengo ahí subidos en YouTube. Ah, buenísimo, brother. Buenísimo. Buenísimo, entonces, toda esa gente transmitiéndose, porque después va a chusmear que ver qué onda. Ahí están las redes sociales. Sí, Así vayan, que bueno, bro. vayan que van a encontrar contenido variado ahí. Amén. Bueno, brother, gracias por aceptar la invitación una vez más y bueno, un saludo grande y bueno, estamos en contacto. No, gracias a vos y por dar, ¿no? esta parte para poder compartir con la gente, ¿no? Que siempre hay por lo menos siempre hay una persona del otro lado, ¿no? Que necesita escuchar una palabra, ¿no? Antes de empezar la transmisión, oraba al Señor y le decía que sea Él a través de nosotros, que sea Él Amén. tocando los corazones, porque siempre hay una persona que desde el otro lado que necesita escuchar un mensaje, ¿no? Un mensaje, un Dios te ama. Amén, sí. Y bueno, Tal cual. gracias por poder, gracias a Dios primeramente, y a cada hermano que se estuvo conectando, y le damos toda la gloria y la honra a Dios. Amén, bro, tal cual. Bueno, brother, un saludo grande y bueno, estamos viendo. Dale, bro, muchas bendiciones. Que el Señor te siga bendiciendo y te siga usando a través de este medio para poder hablar de su palabra y llevar un mensaje de salvación, de amor y de paz. Bendiciones, bro. Amén, amén, amén. Bendiciones, bro. Bueno, gente. Seguía, ¿no? Nos vemos a todos. Bueno, bendiciones. Traigo la lluvia. Seguimos con otro día.